gracias. En primer lugar, agradecer, Álvaro, a ITA, a ITALAC, a todo su cuerpo directivo y apoyo logístico, así como también por haberme invitado a compartir este webinario con todos ustedes. A mí me ha tocado hablar sobre la educación. Y la pregunta que se plantea es, ¿hay una nueva educación después de la pandemia? En este marco de reflexión y aprendizaje, sin lugar a dudas, estamos ante una nueva realidad. Un nuevo contexto de la enseñanza del sistema educativo. La educación online, es decir, donde la crisis del COVID-19 ha terminado, podríamos decir, con toda una época de lo que fue la enseñanza tradicional, presencial en la región. Estamos frente a un antes y un después de lo que han sido los sistemas educativos. La crisis epidemiológica ha desnudado una serie de deficiencias donde las políticas públicas de educación no han sido capaces de responder a las exigencias de confinamiento, es decir, ausencia de planes de contingencia. Las instituciones educativas, sobre la marcha, se han visto en la necesidad de realizar un giro de 180 grados, a efecto de evitar la interrupción del sistema educativo, lo cual ha demandado la adopción de nuevas medidas, programas, rediseños curriculares para así dar respuesta a la necesidad de continuar con el avance y cumplimiento de calendarios académicos en las diferentes instituciones de educación. Es decir, que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para enfrentar una pandemia de tan violenta magnitud, que requiere la aplicación de medidas urgentes e inmediatas ante las exigencias de la incorporación de medios e instrumentos digitales en la nueva realidad de la educación a distancia. Asimismo, en lo que concierne al profesorado o plantel docente, la situación ha sido mucho más crítica. De la noche a la mañana se han visto en la necesidad de reinventarse, fundamentalmente en sus labores académicas y de enseñanza. En tiempos récord han tenido que pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza 100% virtual. Para muchos profesores, si bien no era una tarea desconocida, como ya se ha mencionado, ha sido poco amigable y satisfactoria al no tener el manejo idóneo ni el conocimiento adecuado de las herramientas digitales. Esta nueva realidad de la educación digital ha exigido sistemas educativos que demandan planificar, desarrollar y evaluar en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha repercutido en un aumento de la carga laboral y en una mayor carga horaria. Asimismo, producto de la crisis sanitaria, muchos académicos en sus ingresos económicos han sufrido recortes salariales. Otros inclusive han sido despedidos de sus fuentes laborales. Por otro lado, padres ansiosos, insatisfechos
y molestos por la situación de crisis, han expresado a las esferas gubernamentales la adopción de medidas o paliativos que reactiven su ya difícil y debilitada situación financiera. Es decir, beneficios económicos como rebajas, descuentos o flexibilización en los pagos de las pensiones o matrículas educativas y universitarias. En lo que respecta a los efectos causados al estudiante, al cerrarse las escuelas y universidades de forma intempestiva, se han encontrado ante un enclaustramiento domiciliario ajeno a su realidad cotidiana. El quedarse en casa, confinados, les ha generado estrés, es decir, tratamientos psicológicos, lo que conllevó sumar una preocupación más a la situación de crisis que viven. Finalmente, producto del confinamiento domiciliario, se ha constatado que muchos de ellos no tienen acceso a Internet, no tienen ordenadores o computadoras móviles o celulares necesarios. No son familias económicamente solventes para poder acceder a las demandas técnicas que exige este nuevo modelo virtual de enseñanza. En lo que concierne a la segunda pregunta, los aprendizajes durante la crisis de América Latina. ¿Cuáles han sido? En este espacio de análisis y aprendizaje, sin lugar a dudas, han sido muchos, así como también los desafíos. La crisis pandémica ha exigido a los países de la región adecuarse a un nuevo sistema educativo. La pandemia ha demostrado que ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar este tipo de contingencias, es decir, la disrupción educativa. La gran mayoría de los sistemas educativos, a pesar de tener experiencia en la educación virtual, se han visto sorprendidos ante las exigentes demandas de la enseñanza a distancia. La educación e-learning, las modalidades online, las clases online, el home office y la ciberseguridad, tanto en niveles de pregrado como posgrado en las universidades, es decir, innovación tecnológica. Una de las acciones más complejas ha sido la capacitación a los docentes. No es desconocido que un gran número de profesores adolecen de prácticas en el manejo de las herramientas digitales, la famosa brecha digital. Los profesores sufren de una conocida brecha digital y, consecuencia de ello, urge apoyo, es decir, fomentarse el reconocimiento al esfuerzo docente. El respaldo emocional es muy importante, como también el respaldo técnico digital. Por otro lado, el cierre intempestivo de instituciones educativas ha afectado a más de 166 millones de estudiantes en la región. Estos datos son datos de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina. Los estudiantes que son considerados nativos digitales, si bien les fue más sencillo trabajar con las plataformas, sin embargo, no se debe dejar de mencionar las dificultades con
las que han tropezado, es decir, ausencia de idoneidad en equipos tecnológicos y la deficiente conectividad, y ya lo mencionaban nuestros colegas panelistas, es decir, el rezago tecnológico. Los medios digitales y el Internet, si bien son accesorios importantes, constituyen recursos que no podrán reemplazar las clases presenciales, ni a los educadores. Por mucho conocimiento que tenga un programa digital, este no tiene la empatía que tiene un profesor al desarrollar su clase. Las plataformas han generado en el docente y alumnado problemas de desorientación, confusión, molestia, por la poca pericia en el manejo de las mismas. Es decir, estamos ante una improvisación. Ante la necesidad de transformar el sistema educativo y la importancia de trabajar en conjunto los principales temas de la región, urge pues la implementación de estrategias de forma rápida y objetivos claros, es decir, medidas de contingencias. La cuarta revolución educativa está demandando un nuevo modelo de educación. Es el momento de aprovechar el confinamiento para repensar que es posible otro modelo de educación. Es decir, ser optimista e innovadores, aplicar la inteligencia artificial. En su gran mayoría, los países han adoptado diferentes medidas y reformas. Por ejemplo, en México, en República Dominicana, en Guatemala, en Nicaragua, en Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Paraguay. Inclusive hay países con estrategias exitosas, como es el caso de Uruguay, Colombia y Chile. Finalmente, en lo que concierne al aprendizaje que nos ha dejado la crisis del COVID-19, mencionamos lo siguiente. Primero, debemos hacer una reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza. Segundo, que esta reflexión parta de los errores del sistema de aprendizaje. Tercero, ¿qué modelo debemos continuar? ¿El modelo de educación a distancia? ¿El modelo de educación presencial? ¿Una educación mixta? 50% a distancia, 50% presencial. Escalar la digitalización, quizás la hibridación y el aprendizaje ubicuo, es decir, en tecnologías, recursos didácticos y soportes técnicos de alcance para todos. Promover las metodologías híbridas de enseñanza, rediseños de procesos de enseñanza y aprendizaje, dotarse de equipos y fundamentalmente de buena conectividad, ofrecer servicios de aplicación, es decir, las apps para los celulares. Para nadie es desconocido que el celular hoy se ha constituido, el celular o el móvil hoy se ha constituido en la herramienta principal o instrumento de aprendizaje. Garantizar que docentes y estudiantes dispongan de líneas de apoyo por internet y por vía telefónica. Finalmente, exhortar a los estados la adopción de planes y programas que estimulen la recuperación económica. Por ejemplo, además de establecer el internet de forma gratuita. Muchas gracias, he concluido. Bueno, tenemos una pregunta de Jorge Lluvere para Fernando. Dice, ¿cuál es la hoja de ruta que mire hacer para alinear la educación superior en el nuevo contexto? Gracias. Primero,
que estamos ante un nuevo contexto. Eso significa ante el cambio del sistema educativo. Ese sistema educativo tiene que transformarse en su totalidad. Tiene que pasar primero por un rediseño del sistema universitario, de las carreras del sistema universitario, un rediseño curricular que incluye carreras, materias, que obviamente permitan adecuarse al nuevo sistema de educación a distancia, de educación virtual o la educación online. Es totalmente diferente. No podemos continuar nosotros con mallas, programas del sistema de aprendizaje presencial, aplicándolo al sistema virtual. Segundo, los profesores necesariamente tienen que prepararse en lo que es el manejo tecnológico. La brecha digital es muy amplia, si bien hay profesores jóvenes, pero no se olviden que la experiencia en educación es fundamental, aunque para mantener la calidad del docente se necesita también el manejo tecnológico, que es el manejo de la información. Luego también necesitamos que el Estado es fundamental que participe en este nuevo proceso de instalación del nuevo sistema. Primero, poner reglas claras, es decir, dotar a las instituciones educativas de nuevas normativas donde se establezcan reglamentos de aplicación de lo que es la enseñanza virtual en el sistema de educación básica, como también en el sistema de la educación universitaria. En fin, como verán, son muchas las variables que se demandan o requieren para poder delinear este nuevo proceso de educación de cara a un post-COVID-19 o de cara a un nuevo sistema de enseñanza en la región.